Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar y les va a sacar una sonrisa. Si son amantes de las historias que te hacen sentir mariposas en el estómago, de esas que te sacan carcajadas y te dejan con una sensación cálida y reconfortante, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a hablar de una comedia romántica que honestamente creemos que no se pueden perder. Sí, así como lo leen, prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta joya que ha conquistado nuestros corazones y que estamos seguros de que también conquistará el suyo. Y antes de empezar a desvelarles todo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que aparece por aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que disfruten y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, Kerem y Hande, la comedia romántica que no te puedes perder. ¿Les suena? Si están al día con las producciones turcas, es muy probable que sí. Y si no, pues prepárense para descubrir un universo lleno de encanto, humor y, por supuesto, mucho romance. Esta historia, que ha dado de qué hablar y ha generado muchísimas conversaciones, es un verdadero deleite para los sentidos. No es solo una historia de amor, es una montaña rusa de emociones envuelta en situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas, pero también momentos tiernos que te tocarán el alma. Lo primero que debemos destacar de esta producción es la química explosiva entre sus protagonistas, Kerem y Hande. Dios mío, esa pareja es pura magia en pantalla. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parece estar perfectamente orquestado para crear una conexión palpable. Cuando los ves juntos es imposible no creer en el amor a primera vista, o en ese tipo de amor que se va construyendo poco a poco, con tropiezos, malentendidos y sobre todo con muchísima complicidad. ¿Y de qué va exactamente esta historia? Bueno, para aquellos que aún no han tenido el placer de verla, se las presentamos. Tenemos a Kerem, un hombre que podríamos describir como un poquito egocéntrico, seguro de sí mismo, pero con un corazón de oro escondido bajo capas de orgullo. Piensa que lo tiene todo bajo control, que su vida es un guión perfectamente escrito y que él es el protagonista indiscutible. Y luego está Hande, una mujer independiente e inteligente con un sentido del humor agudo y una capacidad para ver el mundo desde una perspectiva que desafía todas las expectativas. Ella no se deja impresionar fácilmente, es directa y tiene una personalidad que choca, de la mejor manera posible, con la de Kerem. El encuentro entre estos dos personajes es el detonante de toda la trama. Imaginen dos polos opuestos que por azares del destino, se ven obligados a interactuar, a compartir espacio y eventualmente a entenderse. Las situaciones que surgen de esta dinámica son el alma de la comedia. Desde el principio se nos presentan una serie de obstáculos y malentendidos que son tan divertidos como exasperantes. Kerem, acostumbrado a salirse con la suya, se encuentra con una Hande que no le permite jugar sus cartas con facilidad. Ella lo desafía, lo cuestiona y, lo más importante, lo hace ver sus propias fallas de una manera hilarante. Los diálogos son ingeniosos, llenos de ironía y sarcasmo, pero siempre con esa chispa que deja entrever la atracción latente. Piensen en esas escenas donde discuten acaloradamente sobre algo trivial, y en medio de la pelea, sus miradas se cruzan y el tiempo parece detenerse. Es esa tensión, ese no sé si te odio o te quiero, que tanto nos gusta en las comedias románticas. Pero no se equivoquen, no todo es humor. Esta serie sabe cómo tocar las fibras sensibles. A medida que avanza la historia, empezamos a ver las vulnerabilidades de Kerem y Hande. Descubrimos sus miedos, sus inseguridades y las razones por las cuales actúan como actúan. Es en estos momentos donde la comedia se entrelaza con el drama, creando un cóctel emocional perfecto. Vemos cómo se van despojando de sus armaduras, de las fachadas que han construido para protegerse, y empiezan a mostrarse tal y como son. Y es ahí donde el romance florece de manera genuina y conmovedora. Una de las cosas que más nos ha gustado de esta producción es cómo aborda las relaciones. No es la típica historia donde todo es perfecto desde el principio. Aquí hay conflictos reales, hay errores, hay momentos en los que quieres gritarles a los personajes que se digan lo que sienten. Pero precisamente en esa imperfección reside su encanto. Vemos a personajes que cometen errores, que se equivocan, que aprenden de sus experiencias. Y eso los hace humanos, cercanos, y nos permite identificarnos con ellos en un nivel más profundo.
El desarrollo de los personajes es excepcional. Vemos a Kerem pasa de ser un hombre arrogante a alguien que está dispuesto a cambiar por amor. Y a Ande que, aunque inicialmente desconfiada, se abre poco a poco a la posibilidad de ser feliz. Los personajes secundarios también juegan un papel crucial. No son meros adornos en la historia, sino que aportan capas adicionales de humor, drama y apoyo a los protagonistas. Tenemos amigos leales, familiares entrometidos, colegas peculiares que contribuyen a la riqueza del universo narrativo. Las situaciones que se generan con ellos, a menudo inesperadas, son fuente de muchas risas y a veces de momentos de reflexión. La puesta en escena, la dirección de fotografía, la banda sonora, todo contribuye a crear una atmósfera envolvente y agradable. Los escenarios son hermosos, las escenas románticas están filmadas con una delicadeza que te hace suspirar, y los momentos cómicos están perfectamente ejecutados, con un timing impecable. Es una producción que cuida cada detalle para ofrecer una experiencia cinematográfica completa. Y hablando de comedia, ¿cuáles son esos momentos que nos han hecho reír a carcajadas? Bueno, hay muchísimos, pero si tuviera que elegir algunos, diría que las escenas de los primeros encuentros, donde sus personalidades chocan de forma tan frontal, son impagables. También esos momentos en los que intentan sabotearse mutuamente de forma sutil, pero terminan cayendo en sus propias trampas. Y por supuesto, las conversaciones llenas de dobles sentidos y sarcasmo que solo ellos dos parecen entender. Por otro lado, los momentos románticos son igual de memorables. Esas miradas cómplices, esos silencios cargados de significado, esos gestos pequeños que demuestran cuánto se van enamorando. Hay una escena en particular, no les voy a spoilear demasiado, pero es una escena bajo la lluvia, uff. La tensión, la emoción, todo se combina para crear un momento que te deja sin aliento. O cuando uno de ellos por fin, se atreve a dar el primer paso, de una forma inesperada y llena de ternura. Lo interesante de esta comedia romántica es que no se queda en lo superficial. A través de las risas nos invita a reflexionar sobre temas como el orgullo, el perdón, la importancia de la comunicación en una relación y sobre todo, el poder transformador del amor. Vemos cómo dos personas que parecían irreconciliables terminan encontrando un terreno común, un espacio donde pueden ser ellos mismos, donde se aceptan y se aman con sus virtudes y defectos. Y hablando de sus defectos, ¿cuáles son esos aspectos que los hacen tan humanos? Kerem, por ejemplo, tiene ese ego tan inflado que a veces raya en lo ridículo. Y Ande, a pesar de su fortaleza, tiene sus inseguridades que la llevan a actuar de forma impulsiva. Pero es justamente esa imperfección lo que los hace tan entrañables. No son personajes perfectos de cuento de hadas, son personas reales que están pasando por situaciones que todos podríamos vivir. Y verlos superar esos obstáculos juntos es lo que hace que esta historia sea tan inspiradora. Si están buscando una serie que los haga reír, que los haga suspirar, que los haga creer nuevamente en el amor, entonces definitivamente Kerem y Ande es para ustedes. Es una de esas producciones que te dejan con una sonrisa en la cara y una sensación de calidez en el corazón. Es el tipo de serie que quieres recomendar a todos tus amigos y familiares, porque sabes que les va a encantar. Además, la duración de los episodios es perfecta para una maratón de fin de semana. No se sentirán abrumados por historias interminables, sino que podrán disfrutar de una narrativa bien construida, con un ritmo ágil y un desenlace satisfactorio. Es una de esas series que una vez que empiezas no puedes parar. Te engancha desde el primer minuto y te mantiene pegado a la pantalla hasta el último. En resumen, si eres fan de las comedias románticas, de las historias que te sacan una sonrisa y te dejan con una sensación de felicidad, entonces Kerem y Ande es una apuesta segura. La química de los protagonistas, el humor inteligente, las escenas románticas conmovedoras y el desarrollo de los personajes la convierten en una producción que realmente vale la pena ver. Es un soplo de aire fresco en el panorama de las series románticas, y una historia que estoy seguro, se quedará con ustedes por mucho tiempo. Es ese tipo de serie que te recuerda porque amamos las historias de amor, esas que nos hacen creer que a pesar de todos los obstáculos, siempre hay espacio para la felicidad y para un final feliz. Y bueno, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por este maravilloso mundo de Kerem y Ande. Espero de corazón que les haya gustado mucho este repaso y que se hayan animado a darle una oportunidad a esta comedia romántica. Recuerden, el amor, el humor y la conexión genuina son los ingredientes perfectos para una historia inolvidable. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué opinan ustedes.
¿Ya vieron Kerem y Ande? Si es así, ¿cuál fue su momento favorito? ¿Hubo alguna escena que los hizo reír a carcajadas o los conmovió hasta las lágrimas? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus experiencias y opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si todavía no la han visto, ¿qué están esperando? Anímense y cuéntenos si les gustó. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo joyitas como esta, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las comedias románticas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.